El estadio estaba envuelto en un silencio pesado, roto solo por los ecos lejanos de los hinchas rivales celebrando su pase a la final. En el césped, Lamine Yamal permanecía de rodillas, la mirada perdida en algún punto entre las luces del campo y la oscuridad del cielo. Sus manos, aún enfundadas en los guantes, se aferraban a la hierba como si buscaran algo sólido en un mundo que de repente se había vuelto inestable. A su alrededor, los compañeros caminaban lentamente, cabizbajos, algunos con lágrimas que no podían contener. La eliminatoria había sido cruel, injusta incluso, pero el marcador no mentía, todo había terminado. Las cámaras lo enfocaban sin piedad, capturando cada gesto de dolor, cada segundo de esa derrota que no solo era deportiva, sino personal. Lamine había sido clave durante toda la competición, llevando al equipo en sus hombros en los momentos más difíciles. Pero esa noche, el fútbol le había dado la espalda. Un error en el minuto 87, un desliz imperdonable en el área, y el balón había terminado en las mallas de su propia portería. El gol que sellaba su eliminación. En la rueda de prensa posterior, el ambiente era tenso. Los periodistas murmuraban entre sí, esperando las palabras del entrenador, pero todos sabían que las declaraciones de Yamal serían las que marcarían la noche. Cuando finalmente apareció, su rostro estaba sereno, aunque los ojos delataban el cansancio y la frustración. Se sentó frente al micrófono, respiró hondo y comenzó a hablar con una voz que, aunque firme, cargaba el peso de la decepción. «Hemos dado todo», dijo, mirando directamente a los presentes. «Cada uno de nosotros ha dejado el alma en el campo. A veces el fútbol es así, injusto, pero no por eso vamos a culpar a nadie. El error fue mío, lo asumo, y sé que duele. Duele porque este grupo merecía estar en la final, porque los aficionados se lo merecían. Pero hoy no fue suficiente». Hubo un silencio incómodo antes de que las preguntas comenzaran a llover. Algunas eran comprensivas, otras buscaban sacar una reacción, un titular polémico. «¿Crees que este error afectará tu futuro en el club?», preguntó un periodista con tono casi desafiante. Lamine lo miró fijamente antes de responder. «El fútbol no se trata de un solo momento. He estado aquí años, dando todo por esta camiseta. Si el club decide que no soy suficiente, lo aceptaré, pero sé lo que valgo y lo que he dado. Esto duele, pero no me define». Otra voz intervino, más suave pero igual de directa. «¿Qué le dirías a los aficionados que esta noche sienten que les has fallado?». Esta vez, Lamine bajó la mirada por un instante, como si buscara las palabras exactas. Cuando volvió a alzar la cabeza, había algo distinto en su expresión, una mezcla de dolor y determinación. «Les diría que lo siento. Que sé lo que esperaban de mí y que no pude estar a la altura esta vez. Pero también les diría que esto no es el fin. Que seguiré luchando, que seguiré corriendo cada balón como si fuera el último. Porque ellos se lo merecen. Porque este club es más grande que cualquier error, que cualquier derrota». Las palabras resonaron en la sala, y por un momento, incluso los periodistas más críticos guardaron silencio. Era raro ver tanta honestidad en un deporte donde las declaraciones solían estar medidas, calculadas para no herir susceptibilidades. Pero Lamine no estaba pensando en eso. Hablaba desde el corazón, desde el mismo lugar que lo había llevado a ser una figura clave del equipo. Al salir de la rueda de prensa, los flashes lo cegaron por unos segundos. Caminó rápido, evitando las miradas, hasta llegar al vestuario. Allí, en la intimidad de esas cuatro paredes, permitió que el peso de la noche cayera sobre él. Se sentó en su casillero, dejó caer la cabeza entre las manos y por fin, en la soledad que tanto necesitaba, las lágrimas llegaron. Sus compañeros lo respetaron, dejándole su espacio. Sabían lo que significaba, lo que sentía. El fútbol era así, te elevaba a las cimas más altas y te hundía en los abismos más oscuros, a veces en cuestión de días. Horas más tarde, cuando el estadio ya estaba vacío y solo quedaba el personal de limpieza recogiendo los últimos restos de la noche, Lamine salió al campo otra vez. Caminó hasta el centro del césped, miró las gradas desiertas y respiró el aire frío de la madrugada. Sabía que al día siguiente los titulares hablarían de su error, que las redes sociales estarán llenas de críticas, que algunos incluso pedirían su salida. Pero en ese momento, solo importaba una cosa: volvería. Porque el fútbol, como la vida, no se trataba de cuántas veces caías, sino de cuántas eras capaz de levantarte. Y él no estaba dispuesto a quedarse en el suelo. El vestuario estaba en silencio cuando Lamine entró.
Ni siquiera el sonido de las duchas corriendo rompía la tensión que se respiraba en el ambiente. Sus compañeros evitaban mirarlo directamente, algunos por respeto, otros porque no sabían qué decir. ¿Cómo consuelas a alguien que ha dado todo y aún así ha sido señalado como el culpable de la derrota? El capitán del equipo, un veterano que había vivido situaciones similares en su carrera, fue el primero en acercarse. Sin decir nada, le puso una mano en el hombro y apretó con firmeza. No hacían falta palabras. Lamine asintió levemente, agradeciendo el gesto, pero su mente seguía atrapada en aquel momento, en ese segundo en el que todo se había torcido. No fue solo tu culpa, murmuró el capitán al fin, rompiendo el silencio. Esto es un equipo. Ganamos juntos y perdemos juntos. Lamine quiso creerle, pero el peso de la responsabilidad era demasiado grande. Sabía que, aunque sus compañeros no lo culparan, el mundo exterior sería menos compasivo. El fútbol no perdonaba, y menos en una competición como la Champions. Mientras se quitaba la camiseta sudada, notó el peso de su teléfono en el bolsillo. Sabía que estaría lleno de mensajes, algunos de apoyo, otros de reproche. Decidió ignorarlo por ahora. No tenía fuerzas para enfrentarse a las opiniones de los demás, no todavía. El entrenador entró en el vestuario con paso lento. Todos levantaron la vista, esperando alguna palabra que aliviara el dolor, pero su expresión era grave. Hemos fallado, dijo sin rodeos. Pero no por un error, sino porque hoy no fuimos mejores. Hay que aceptarlo, asumirlo y aprender. La temporada no termina aquí. Sus palabras eran duras, pero necesarias. Lamine sabía que tenía razón. El partido había sido un duelo táctico, y su equipo no había sabido romper el cerco rival. Su error en el área solo había sido la puntilla, no la única causa de la derrota. Cuando por fin salió del estadio, la noche lo recibió con un viento frío que le recordó lo solo que se sentía en ese momento. Los flashes de los fotógrafos lo cegaron de nuevo, y las preguntas de los periodistas lo persiguieron hasta el coche. ¿Crees que este error afectará tu carrera? ¿Temes por tu puesto en el equipo? ¿Qué le dices a los aficionados que te critican? No respondió a ninguna. Subió al vehículo en silencio y cerró los ojos mientras el conductor arrancaba. Necesitaba alejarse de todo, aunque fuera por unas horas. La noche más larga. El sueño no llegó. Por más que intentó descansar, las imágenes del partido se repetían en su mente como un bucle interminable. El balón que se le escapó, el delantero rival que apareció como un fantasma, el gol que selló su destino. Se levantó de la cama y caminó hasta la ventana. La ciudad dormía, ajena a su dolor. Encendió el televisor sin volumen, solo para ver los resúmenes del partido. No necesitaba escuchar los comentarios para saber lo que dirían. Sus redes sociales estaban llenas de mensajes, algunos de ánimo, otros llenos de rabia. Un sector de la afición ya lo había convertido en el chivo expiatorio. Con Lamine nunca ganaremos nada. Debería irse al banquillo. Otro año perdido por su culpa. Cerró los ojos y apagó el móvil. Sabía que no debía leer esas cosas, pero era difícil resistirse. El fútbol era así, te convertían en héroe un día y en villano al siguiente. El regreso al entrenamiento. A la mañana siguiente, el sol brillaba como si nada hubiera pasado. El club había dado el día libre al equipo, pero Lamine decidió ir al campo de entrenamiento. Necesitaba moverse, sentir el balón, demostrarse a sí mismo que todavía valía. Cuando llegó, se encontró con sorpresa a un par de juveniles que aprovechaban el día libre para entrenar. Al verlo, se quedaron paralizados, como si no supieran cómo actuar. ¿Podemos entrenar con usted?, preguntó uno, con voz temblorosa. Lamine los miró y, por primera vez en horas, esbozó una sonrisa. Claro. Pero prepárense, porque no voy a irles suave. Durante la siguiente hora, el dolor de la derrota se desvaneció un poco. Correr detrás del balón, sentir el sudor en la frente, escuchar las risas de los chicos. Era un recordatorio de por qué amaba este deporte. Las palabras del presidente. A media mañana, recibió una llamada inesperada. Era el presidente del club. Necesito verte en mi despacho, dijo, sin dar más explicaciones. El corazón de Lamine se aceleró. Sabía lo que significaba. En el fútbol, las derrotas tenían consecuencias. ¿Iban a prescindir de él? ¿Lo dejarían en el banquillo?
Cuando llegó, el presidente lo recibió con una expresión seria, pero no hostil. Sé que anoche fue duro, comenzó. Pero quiero que sepas una cosa, este club confía en ti. Lamine no supo qué decir. Los errores pasan, continuó el presidente. Lo importante es cómo respondes. Y yo sé que vas a responder bien. Era el voto de confianza que necesitaba. No todo estaba perdido. El apoyo inesperado. Al salir del despacho, recibió otro mensaje. Esta vez, de un antiguo rival, un jugador que había enfrentado en decenas de partidos y con quien nunca había tenido mucha relación. Esto no te define. Levanta la cabeza y sigue. El simple gesto lo conmovió. El fútbol era competitivo, pero también tenía momentos de humanidad. El apoyo inesperado. Al salir del despacho, recibió otro mensaje. Esta vez, de un antiguo rival, un jugador que había enfrentado en decenas de partidos y con quien nunca había tenido mucha relación. Esto no te define. Levanta la cabeza y sigue. El simple gesto lo conmovió. El fútbol era competitivo, pero también tenía momentos de humanidad. La rueda de prensa del entrenador. Esa tarde, el entrenador compareció ante los medios. Todos esperaban que hablara del error de Lamine, que diera alguna señal sobre su futuro en el equipo. Pero en lugar de eso, fue contundente. Lamine Yamal es uno de los mejores jugadores que he entrenado. Un error no cambia eso. Seguirá siendo clave para nosotros. Sus palabras cerraron las especulaciones. Al menos por ahora. La vuelta a los entrenamientos oficiales. Al día siguiente, el equipo se reunió de nuevo. El ambiente era tenso al principio, pero poco a poco volvió la normalidad. Los compañeros se acercaban a Lamine, le daban palmadas en la espalda, le hacían bromas. Era su manera de decirle que seguían a su lado. El entrenador lo llamó aparte. Vas a jugar el próximo partido, le dijo. No te guardo en el banquillo. Demuéstrame que esto no te ha roto. Lamine asintió. No necesitaba más motivación. El partido de redención. El estadio estaba lleno. Muchos miraban a Lamine con curiosidad, preguntándose cómo respondería. Desde el primer minuto, se notó que iba a callar bocas. Corrió más que nadie, presionó, dio pases precisos. Y en el minuto 67, llegó el momento. Un disparo desde fuera del área, imposible para el portero. El gol del empate. Cuando la red se movió, todo el estadio estalló. Lamine corrió hacia la esquina, miró a las gradas y se golpeó el escudo del equipo. No hizo falta decir nada. Su respuesta estaba en el campo. Las crónicas al día siguiente. Los mismos que lo habían criticado ahora lo alababan. Lamine Yamal resucita. El héroe que nadie esperaba. Así se responde en el fútbol. Pero él no leyó los titulares. Sabía que esto no terminaba aquí. El fútbol siempre te da otra oportunidad para triunfar, o para caer. Y esta vez, no pensaba fallar. El camino hacia la próxima Champions. La temporada siguió, con altibajos, pero Lamine ya no era el mismo. Había aprendido que en el fútbol, como en la vida, lo importante no es la caída, sino cómo te levantas. Y cuando al año siguiente su equipo volvió a las semifinales de la Champions, nadie dudó de él. Esta vez, no hubo errores. Esta vez, llegaron a la final. Pero esa, es otra historia. El partido de vuelta de semifinales se acercaba, y el ambiente en la ciudad era eléctrico. Tras el empate en casa, todo estaba por decidir. Lamine Yamal sabía que este encuentro sería su verdadera prueba de fuego. Los medios no dejaban de hablar de su remontada personal, pero él evitaba las entrevistas, concentrado en dar la talla cuando más lo necesitaran. El día previo al partido, el entrenador lo reunió en privado. Mañana será diferente, le dijo, estudiando su reacción. Van a venir por ti. Lamine lo entendió al instante. El rival había visto su debilidad en el primer partido y ahora buscaría explotarla. Sabía que lo presionarían sin piedad, que cada balón que recibiera estaría marcado por la sombra de su anterior error. No me importa, respondió, firme. Estoy listo. El técnico asintió, satisfecho. No había duda en sus ojos. La llegada al estadio rival. El autobús del equipo avanzó entre una marea de aficionados hostiles.
Gritos, insultos, pancartas con burlas hacia Lamine. Algunos incluso llevaban su foto con el error marcado en rojo. Era psicológico, un intento de minarlo antes de saltar al césped. Dentro del vestuario, el ambiente era tenso pero concentrado. Los jugadores sabían lo que estaba en juego. El capitán reunió al grupo antes de salir. No importa lo que griten ahí fuera, dijo, mirando especialmente a Lamine. Jugamos por nosotros, por el club, por los nuestros. El resto es ruido. Lamine asintió. Respiró hondo y se colocó la camiseta. Era hora de demostrar de qué estaba hecho. Los primeros minutos. El pitido inicial sonó, y el infierno comenzó. El rival, como había predicho el entrenador, lo marcó con ferocidad. Cada vez que recibía el balón, 2 jugadores caían sobre él. Los tackles eran duros, los codos discretos pero dolorosos. El árbitro dejaba jugar, y el público lo celebraba como una victoria. En el minuto 23, un defensa le susurró al oído. Hoy no vas a fallar, porque ni siquiera vas a tocar el balón. Lamine no respondió. Se limitó a sonreír y seguir corriendo. El momento clave. El partido estaba estancado 0-0 cuando, en el minuto 58, todo cambió. Un pase largo llegó a Lamine en la banda. 2 rivales se abalanzaron sobre él, pero esta vez, en lugar de retroceder, gambeteó al primero con un giro seco y aceleró hacia el área. El segundo defensa intentó derribarlo, pero Lamine se sostuvo, mantuvo el equilibrio y filtró un pase milimétrico al delantero, que solo tuvo que empujar el balón a la red. 0-1, el silencio en el estadio fue ensordecedor. Lamine corrió hacia la esquina, miró a la grada con determinación y se señaló el nombre en la espalda. No hubo celebración excesiva, solo un mensaje claro: aquí estoy. La resistencia final. Los últimos minutos fueron un infierno. El rival lanzó todo al ataque, pero el equipo aguantó como un bloque. Lamine, lejos de esconderse, corrió más que nadie, cubriendo huecos, robando balones. Cuando el árbitro pitó el final, cayó al césped exhausto. Habían ganado. Estaban en la final. La redención completa. En la rueda de prensa posterior, los periodistas buscaban declaraciones emotivas, pero Lamine fue conciso. Esto no es por mí, dijo. Es por el equipo. El respeto en las miradas de sus compañeros lo decía todo. Había pasado de ser el culpable a ser el líder. El camino a la final. Las semanas siguientes fueron de preparación intensa. Lamine entrenaba con una sed insaciable, corrigiendo cada detalle. Sabía que la final sería el escenario perfecto para cerrar su historia. La noche antes del partido, recibió una llamada. Era su padre, el hombre que lo había llevado a entrenamiento siendo un niño, que le había enseñado que el fútbol no era solo talento, sino carácter. Hijo, le dijo, con voz emocionada, mañana juega como siempre lo has hecho. Con el corazón. Era todo lo que necesitaba escuchar. El día de la final. El estadio estaba repleto, las luces brillaban como estrellas. Al entrar al campo, Lamine miró el césped y sonrió. Era su momento. Y esta vez, no lo desperdiciaría. La final, el último paso. El estadio vibraba con una energía indescriptible. Miles de aficionados, banderas ondeando, cánticos que se mezclaban en el aire. Lamine Yamal sintió el peso del momento al pisar el césped. No era solo un partido más, era la oportunidad de convertir una temporada de lucha en leyenda. El capitán del equipo se acercó y le apretó el hombro. Es tu noche, le dijo, sin necesidad de más palabras. Lamine asintió. Sabía que, tras todo lo vivido, este era su destino. Los primeros minutos. El partido comenzó con intensidad. El rival, un equipo experimentado en finales, controló el ritmo al inicio. Lamine se movía entre líneas, buscando espacios, pero los defensores lo marcaban con rudeza. En el minuto 12, un tackle fuerte lo dejó en el suelo. El árbitro no pitó falta, y el público rival celebró. No te van a regalar nada, le gritó su compañero de mediocampo al ayudarlo a levantarse. Lamine se limpió el barro de la camiseta y sonrió. No lo necesito. El golpe de realidad. En el minuto 34, el rival abrió el marcador. Un contraataque rápido, un remate cruzado que se coló por el palo. El silencio de su afición fue un mazazo. Lamine miró hacia las gradas,
donde su familia lo observaba con los puños apretados. No podía fallarles. No otra vez. La respuesta. El segundo tiempo empezó con el equipo lanzado al ataque. Lamine pedía el balón una y otra vez, moviéndose sin descanso. En el minuto 58, recibió un pase en profundidad. Con un control orientado, dejó atrás al primer defensa y se encaró al segundo. Amagó a disparar, pero en lugar de eso, filtró un pase magistral al delantero, que definió con clase. 1-1, el estadio estalló. Lamine corrió hacia la banda, donde sus compañeros lo abrazaron con furia. No era solo el empate, era la demostración de que no se rendiría. El momento definitivo. El partido se alargaba, y la tensión era insoportable. En la prórroga, ambos equipos se jugaban todo en cada ataque. Hasta que, en el minuto 112, llegó la jugada que lo cambiaría todo. Un balón suelto en el medio campo. Lamine lo interceptó, levantó la vista y vio al portero rival ligeramente adelantado. Sin pensarlo, lanzó desde casi 40 metros. El balón describió una parábola perfecta, se elevó, giró y cayó como un cohete bajo el travesaño. 2-1. El tiempo pareció detenerse. Lamine corrió hacia la esquina, cayendo de rodillas mientras el resto del equipo lo aplastaba en una montaña de alegría. Las lágrimas que no había derramado en la derrota, ahora brotaban sin control. El pitido final. Los últimos minutos fueron un sueño. El rival intentó desesperadamente empatar, pero la defensa aguantó como un muro. Cuando el árbitro pitó el final, Lamine se dejó caer al césped, mirando el cielo. Lo habían logrado. La celebración. En el podio, con la medalla colgada y la Champions en sus manos, Lamine buscó entre la multitud a su padre. Cuando sus miradas se encontraron, no hizo falta decir nada. Todo el dolor, las críticas, las dudas, habían valido la pena. El capitán le entregó la copa para que la levantase. «Tú te la mereces», le dijo. Lamine la alzó con fuerza, y el mundo entero gritó con él. El regreso a casa. La ciudad los recibió como héroes. Las calles abarrotadas, los cánticos, las banderas. Lamine, en el bus descubierto, sostenía la copa como un tesoro. Un niño en la multitud levantó un cartel que decía: «Gracias, Lamine. Nunca te rendiste». Eso fue lo que más le llegó al corazón. El verdadero triunfo. A la mañana siguiente, los periódicos lo llamaban el redimido, el héroe de la final. Pero él no necesitaba titulares. Sabía que el verdadero triunfo no había sido levantar la copa, sino superar sus propios fantasmas. Cuando llegó al entrenamiento, sus compañeros lo recibieron con aplausos. El entrenador se acercó, le dio un abrazo y susurró: «Esto es solo el principio». Lamine miró el césped, sonrió y pensó en lo lejos que había llegado. Y en lo mucho que aún le quedaba por conquistar.